Creo que debemos empezar por este. Claro, yo te voy sacando. Vale. Bueno, ¿Has traído apuntes? coño, Hostia. lo mismo te pasa a ti. Ah, vale, bien. Ya que lo he hecho. Bueno, pues nada, gracias por estar aquí a pesar del Atleti, ¿vale? Del fútbol. Venga. Y gracias a ti por venir Nada, y hombre. por haber preparado una lista de títulos. Te había dicho 6 o 7, solo habrá 80 o 100. Pues 100. Ah, ¿los has contado? Lo titulé Los 100 mandamientos. Joder. Esto Pues nada. es de obligado cumplimiento todo lo que se diga aquí, oye. La idea es esa, la idea es repasar un poco tu trayectoria como lector de cómic. Evidentemente todo el mundo te conoce como lector de libros y como espectador de cine, o sea que está claro que la narrativa en diversos aspectos te interesa. Lo que no sé si la gente sabe tanto que el cómic lo ha seguido igual. O sea, no digo más o menos, pero... Pero antes sí. Antes. Antes ¿Es sí. lo primero que has leído ha sido cómic antes que libros? Sí, antes que cine seguramente. Bueno, yo debo tener algún cacharro en la cabeza cambiado, porque dice mi madre que ya antes de, por supuesto, que saber leer y antes que saber hablar, ya me abalanzaba sobre los libros. Y los llamaba bambú. Igual hablaba inglés sin saberlo, Puede ser. pero bueno, sí, TVOs, yo recuerdo haber leído muy temprano. ¿Y la primera imagen de leer un TVO, con cuál lo relacionas? Pues ¿Es yo lo relaciono con el TVO porque el TVO es una revista que, como sabéis, nació en 1927. Yo no estaba todavía allí, pero mi padre tenía 9 años y supongo que a él leía el TVO y como consecuencia decidió que era lo bueno para su hijo que fuera leyendo estas cosas, ¿no? Y me pasaba, me compraba los TVOs y yo lo leía. En realidad no me acuerdo mucho de ellos, solo de la familia Ulises, de la contraportada, que es un poco la leyenda del TVO, ¿no? Pero pronto descubrí que en realidad a mí el género caricaturesco, Fernando sabe muy bien que no tengo sentido del humor. Eres complicado para el humor. Eres complicado para el humor en cómic, ¿eh? Entonces, yo iba más por influencia de las películas de la época también, y pues porque había mucho TVO de aventuras. No jodas, tío, el Pantera Negra. Y el pequeño Pantera Negra. ¡Guau! Impresionante. Es que nos iba a costar conseguir, porque además, aunque en la época había miles de fascículos o de cuadernillos de historieta, ya pronto tenías tus preferidos, ya pronto empezaste a distinguir, no sé si editoriales o por lo menos sí, igual estilos, ¿no? Yo soy muy de editoriales, o sea, me pasó lo mismo con los libros. Yo, por ejemplo, me leí los 100 primeros títulos de la colección Reno, seguramente. Pues porque Sinué el egipcio, Cuerpos y almas, los que vivimos, me acuerdo de los 3 primeros. Pero no más, ¿no? No recitas más. No, pero hasta 100, sí, seguro que leí. Y leía mucho el libro amigo de Bruguera y leía mucho el libro de bolsillo de Alianza. No leía Ancora y Delfín porque no la conocía, con lo cual me perdía Delibes. Bueno, pues no pasa nada, ya lo recuperé más adelante. Y en materia de cómic me pasaba exactamente lo mismo. Yo tengo una prima que es mayor que yo y que también era aficionada al cómic. Yo creo que todos los niños entonces éramos aficionados al cómic, por razones obvias, no había televisión. Y ella leía Tony, Anita y Pacho Dinamita, que es aquella historia eran las primeras palabras en euskera en un cómic. ¿Ah, sí? Sí, en Pacho Dinamita era un boxeador vasco, o sea, un uzkudun de eso, que yo supongo que estaba más o menos inspirado en Big and Bolt. Y bueno, pues además de boxear, peleaba contra los malvados, a los que llamaba chacurras, sí, tal cual, y incluía algunas otras palabras, morrosco, por ejemplo, también incluía, y algunas otras palabras en euskera, pero fundamentalmente chacurra y morrosco. Y Tony y Anita eran una pareja de circenses, que los ases del circo se llamaban, y ahí aprendí yo la palabra ecuyer. Bueno, ecuyere decíamos, en lugar de decir amazona, pues decíamos ecuyer, la chica que montaba en los caballos y tal. Y estos cómics eran de Maga, que era una editorial que fundó Manuel Gago, que antes ya había hecho, obviamente, El Guerrero del Antifaz y un montón de cómics más, ¿no? Y por aquello de que estos me caían bien, pues al final me descubrí leyendo un montón de... Estos son de Maga, TVOs, estos son de Maga. sí, sí. De hecho, Pantera Negra es una de las primeras colecciones que yo recuerde que no coleccioné, porque esta es del año 54, 55 creo que es. Es de la época en que todavía las ilustraciones eran en 3 tiras, con 3 ilustraciones cada uno. Y esto es, evidentemente, de una época anterior al 55. En el 55 ya empezaron a ser, más o menos, no una regla fija de 6 ilustraciones, 2 tiras
por 3 ilustraciones cada uno. Y Pantera Negra está dibujado por José Ortiz. Nada menos. Por un José Ortiz primerizo, jovencísimo, y bueno, pero que el tío, y si os fijáis, si no has visto, calca el Tarzán de Hogarth. O sea, que está muy inspirado en totalmente. en Las figuras de Pantera Negra, que por otra parte es la misma historia que Tarzán, lo que pasa es que en lugar de empezar de niño, al tío este lo dejan abandonado en la selva cuando ella es mayor y una pantera salva a él a una pantera y entonces la pantera le guarda amor eterno y entonces ya siguen adelante las aventuras. A la altura del número 55 tiene un hijo y este pasa a titularse Pequeño Pantera Negra. Pero esta... De Quesada es, ¿no? De Quesada, sí. Esta es ya unos números bastante adelantados porque los primeros títulos de Pequeño Pantera Negra eran verticales, en un formato que yo creo que jamás se ha repetido en ningún sitio. Que había una viñeta en la parte superior y otra en la de abajo. O sea, eran 2 viñetas y además una encima de otra. Una encima de otra. Y tenía 22 páginas en lugar de las 10 habituales, ¿no? Bueno, estas cosas raras que pasaban. Bueno, en Maga había series como muy famosas, Apache, Bengala, Dan Barry, El Terremoto, Balín. Yo recuerdo con cierto cariño algunas de ellas y una en particular que se titulaba Don Zeta. Don Zeta era el zorro o el coyote, pero bueno, hecho en TVO. Lo curioso del caso es que, bueno, por supuesto, durante el día el tipo era un... Playboy millonario. Eso es un petrimetre y tal, y por la noche se vestía de Don Zeta y en lugar de dispararle a la oreja como hacía el coyote, pues este hacía lo mismo que el zorro, hacía la zeta y ya está. O sea, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero lo curioso del caso es que a la altura del número 17 se conoce que todo Dios se cansó de aquella tontería que no iba a ningún sitio y el mismo Don Zeta se convertía en la sombra. Una especie de fantasma, literalmente, iba vestido con una sábana ¿Pero negra. pasó a llamarse La Sombra? No. Seguía llamándose Don Zeta, pero cambió el estilo. Tenían los dos personajes. Sí, era un multiusos tremendo. Sí, esto yo creo que eso está basado en La Sombra, en las novelas populares americanas, en la que en realidad nadie sabe quién es La Sombra, porque durante un tiempo se cree que es Lamont Cranston, un millonario, pero luego se descubre que tampoco, que es una personalidad que La Sombra utiliza en algunas ocasiones. Y esto ya se liaron y así. Pero era una serie muy divertida. Sinceramente yo la recuerdo con cariño. Pero vamos a lo nuestro, que mi primera serie, la primera colección que yo hice fue Mendoza Colt. Yo creo que, bueno, por aquel entonces las películas del oeste se llevaban, y ahí tenéis la muestra de los años que ha estado ETV soltando western por la tarde. Y todos los mayores de 50 años ahí clavados. Yo creo que lo que me llamó la atención era que en la parte superior de la portada de Mendoza Colt había un Colt reproducido de manera rigurosísima. Es una imagen verdaderamente impactante, ¿no? Y luego debajo unos dibujos chungos. Bueno, hay que decir que en líneas generales los guiones de la época y los dibujos son manifiestamente mejorables. Lo que sí es cierto es que todos los dibujantes que empezaron muy jóvenes fueron evolucionando después. Manuel Gago hace los primeros números del Guerrero Antifaz que da vergüenza, pero poco a poco va creando un estilo. Y de hecho era un tío que hacía 6 colecciones semanales. Sí, rete de Kirby. Sí, es más que Kirby, vas a comparar. Y el que no aprendió nunca fue Bañó, que hacía Roberto Alcázar y Pedrín. Era otro estilo. Era otro estilo. Pero mira, cada uno se queda con lo que vale. A mí me acuerdo mucho del particular grafismo de Bañó. La escritura tenía un... Pero Guerrero Antifaz... Esos son muy anteriores también. Bueno, pero siguieron publicándose durante mucho tiempo. Sí. O Roberto Alcázar, o incluso posteriores como el Capitán Trueno. Esos no te marcaron tanto en la infancia como... No, a mí, fuiste más de maga, ¿no? Más de estas. Yo era más de maga y en el caso de Mendoza Colt, que era de Royan, apreciaba también mucho 2 series que eran Jeque Blanco y una que es Aventuras del FBI, que era una especie de traslación al cómic de una serie de novelas de aquellas de Aduro que eran muy famosas. Eran de Bermejo, ya tenían un dibujo más impactante, con los claroscuros. Y además también evolucionó muy bien en la serie. De unos dibujos muy elementales fue pasando a un trabajo bastante interesante. Bueno, además de todo esto, y de Mendoza Colt, que ya digo, como detalle significativo, hubo hace muchos años, más de 20 obviamente, intenté comprarme la serie en este sitio que vende TVOs aquí, facsímiles. Entonces entré y pregunté, oiga, Mendoza Colt, me dice 36.000. Le dije, perdone. Dice, no, es que son 120 TVOs. Y yo, ya,
120 TVOs, 36.000 pesetas, de hace 25 años, pongamos. De 10 páginas cada uno. De 10 páginas cada uno, es un precio, ¿no? Dijo, no, pero si quieres se lo financiamos, como si te fuera a comprar un coche. Y dice, bueno, mira, no lo vamos a saltar. Bueno, le dije, ¿me vendes los 20 primeros? Porque yo creo que no fue más allá de eso. Dijo, no hay una leche, se me queda la colección incompleta, lo entendí y me marché. Pero bueno, por aquel entonces yo también me hago del jabato, más del jabato que del Capitán Trueno, porque en realidad, bueno, empezó el Capitán Trueno, no le presté atención, y en cambio el jabato sí fue más de mi época, pues se regalaba el número 1 con el 107 del Capitán Trueno, me parece, y ya me hice del jabato. Pues, eso ya fue un poco más, eras un poco más mayor que con el otro, ya, o lo seguías siendo... Un poquito más, un año más, no tampoco demasiado, o sea que... O sea, seguimos hablando de la infancia. Estamos hablando de la infancia más profunda, vamos, estamos hablando de un tío con 8, 9, 10 años. Y cuando ya empieza a salir pelusilla, ¿sigues leyendo TVOs? ¿Hay cosas que te llaman o ya es un poco me voy a...? Como era aquello que aparece en algunos de Panini, eso, todavía leyendo TVOs, pues sí, yo todavía seguía leyendo TVOs. Por aquel entonces descubro a Dan Barry. El Flash Gordon de Dan Barry es mi TVO de los americanos, de la King Feature Syndicate y todo esto, que tiene, como sabéis, pues El Hombre Enmascarado, El Príncipe Valiente y tropecientos mil. Pero el mío era el Flash Gordon de Dan Barry, porque yo, curiosamente, el de Ale Raymond lo descubrí muchísimo más tarde, pues cuando lo publicó Luis Gasca de manera infernal, que no sé ni cómo le he ido hablando, pero bueno, ya si habéis leído sus publicaciones, pues ya sabéis lo que es. Pero bueno, leíste el Flash Gordon, en teoría el bueno, ¿no? Porque el otro era como más espectacular, pero el de las historias, ahí había guionistas, gente del mundo de la ciencia ficción, Harry Harrison estaba, creo, o sea... Y el dibujo era potentísimo, el de Dan Barry, ¿no? Y bueno, pues ahí ya dije, luego había otras series que no me molaban tanto, pues... Mandrake, y sobre todo Jorge y Fernando, aborrecía a Jorge y Fernando. Me parece lo peor que ha dado, pero bueno, estas son... Ya ideológicamente casi, ¿no? Casi ideológicamente. Había otra circunstancia, por aquel entonces Novaro, que era una editorial mexicana, publicaba aquí los TVOs de la DC, pero publicaba muy poco Superman. ¿Tienes algo de la... Te he traído para sorprenderte, porque esto sale mañana a la venta, un libro sobre Novaro. Solo de leer se llamaba Bruno Díaz, efectivamente. Solo de leer los títulos de los TVOs, Rich y Rich, no sé cómo lo llamaban, pero es todo demencial, Bueno, esto es fantástico. Esto me lo llevo directamente, vamos, te lo por seguro. Y la verdad es que publicaba muy poco Superman, muy poco Batman, y de Green Lantern y... Círculo Justiciero y cosas de estas, Círculo Justiciero y cosas absurdas, y publicaba mucho western. Mucho western que yo de la Dell, ¿no? De la Dell, en Estados Unidos era Dell. Pero que eran en gran medida productos televisivos. Eran vaqueros cantantes como Hopalong Cassidy, Roy Rogers, John Otry y gente... Y también tenía algo de la de Golden... aquel grupo de pilotos que llevaban un halcón aquí. Sí, los Hawk, sí. Pues bueno, eso también y Tomahawk, que era un Pero por ejemplo, los westerns esos de... Aquí Red los leías sin ninguna referencia, es decir, en Estados Unidos los sacaban porque eran personajes famosos y aquí leías y dices, que bien un western y es un canta, ¿no? Bueno, porque dicen que canta, pero hablaba de que cantaba o ni eso. Sí. O sea que era un tanto sorprendente, ¿no? El western que llegaba aquí. Pero bueno, fundamentalmente es que aquellos valían 5 pelas y los otros costaban 1,50 y estos eran en color y eran más gordos. O sea, era lujo, ¿no? Era lujo ya. Entonces yo aprovechaba para que me lo compraran mis padres. Descubrí una especie de magia que si yo me fijaba mucho en un TVO durante la semana, el domingo me lo traían mis padres cuando volvían del cine. Igual no era tan sutil como pensabas, ¿no? No, luego resulta que es cierto que el kiosquero lo decía, está mirando mucho, ¿eh? Y pronto descubrí que tenía que mirar los de 5 pelas, porque los otros ya me los podía comprar yo. Bueno, pues de esto también leí bastante. Ya sabéis que esto desapareció con la ley de Fraga. No es un artículo de la ley de Fraga, pero la Iglesia presionó para que se dejara de publicar porque, y cito textualmente, solo los ángeles vuelan y Superman no era un ángel. Así que hagan el favor de retirarme esto del mercado. Entonces dijeron, bueno, pero Batman no vuela. Déjese. Un tío ahí vestido con una capa, nada, todo esto fuera. Como el western ya no se llevaba tanto, hablo del año principios de los 60, pues Novaro decidió emigrar para otros sitios y se acabó la historia. Pero bueno, esto guárdamelo, tío. Esto es algo verdaderamente increíble. Bueno, pues por aquel entonces yo llego a mi último TVO, que
fue publicado hace un año, un poco más o menos, El Teniente Negro. Bruguera ya en los estertores de la etapa aquella, aunque seguía con el jabato del Capitán Trueno, cerró el Cosaco Verde y todos aquellos, y publicó 3 colecciones con un intento de reverdecer el tema, que eran El Mosquetero Azul, El Sargento Furia y El Teniente Negro. Yo hice El Teniente Negro porque tenía guión de Silver Kane, Francisco González Ledesma, que escribía fundamentalmente novelas de Aduro, pero que también escribía cómics. Pero le seguías ya las novelas de Aduro, ya le conocías a él. Sí, mi padre leía muchas novelas de Aduro, yo también leí algunas de esas, y la verdad es que Silver Kane era lo más decente que había en aquel territorio. Él y Kid Luger, un tío que murió que no se llamaba Kid Luger, evidentemente, que murió en el año 60 y tantos, y que era bastante divertido. Pero bueno, Paco siguió con nosotros durante mucho tiempo, y ya por aquel entonces, pues justamente cierran El Teniente Negro cuando nacen los Beatles y ya se acabó la historia. ¿Pero tiene algo de relación? Simplemente que yo crecí. Y entonces ya estábamos con los Beatles. Siempre he ido con el cine, pero sí es cierto que las cosas se pusieron muy difíciles en España para publicar tebeos por aquello que decía de la censura que vino con la ley Fraga, donde, por ejemplo, no se podían mostrar actos violentos, lo cual era algo... Era cuando empezaron a quitarle las flechas y los puñales. Y la gente se moría porque le soplaban o algo por el estilo. Hubo algunas publicaciones todavía más curiosas que decidían eliminar parte de la viñeta. Y entonces me quedaba un trozo en blanco, a alguien abalanzándose y no veía nada más. Era una cosa, y yo dije, pues con esto no podemos seguir, lo dejamos, y ya me marché. Después llegaría a la Marvel, yo creo que fue a finales de los 60, sí, en aquellas publicaciones de Vértice verdaderamente vergonzosas, y decidí pasar olímpicamente de la jugada. Aparte que tampoco... ¿Lo intentaste o nada? ¿Leíste algo de aquella época de superhéroes? No, prácticamente no. Yo, de hecho, me sumé a los superhéroes gracias a Conan. O sea, que tu primer Marvel es Conan. Prácticamente, sí. Pero cuando ya han empezado a publicar... La espada salvaje en formato más grande, relatos salvajes lo llamarían entonces. No, antes antes Conan el Bárbaro, pero... Empezó con Conan el Bárbaro. Sí, creo que era el número 19 o algo así. Los 18 anteriores habían publicado recortados. Y este era, curiosamente, el primero era uno de Neil Adams. Sacaron el de Neil Adams, es el primero que viste tú. Era el primero que vi, que eran 2 episodios, uno dibujado por Neil Adams y el otro por Buscema, claro, como que era el que firmaba por aquel entonces. Pero tu Conan ese es el de Buscema, ¿no? Sí, claramente, porque a mí Barry Windsor Smith se puede decir lo que se quiera, pero el de Conan no es un buen Barry Windsor Smith, sobre todo los primeros números, ¿no? Y bueno, pues por aquel entonces, ya digo, Luis Gasca publica aquellas cosas de Drácula, había el Burulán, ¿no? Cuando empiezan a sacar todo... Una revista... 5 por Infinito, Drácula... Infinito, y Delta 99 son un poco anteriores, yo creo que son del 69. 5 por Infinito era de Esteban Maroto y Delta 99 de Carlos Jiménez. Y era una publicación con las 2 aventuras de 24 páginas cada una, me parece. Y eso me pidió a mí a la Mili. Y entonces la Mili se hacía más tarde de cuando se hizo en los últimos tiempos, digamos ya con 21, 22 años. Pero bueno, llego a lo de Luis Gasca y al margen de algunas cosas que tampoco son para tirar cohetes, como lo de Sio y estas cosas que publicaban Drácula. La publicación de los tebeos americanos fue un desastre porque eran todas las páginas remontadas y recoloreadas de forma que bueno, y empezadas de cualquier manera, porque el primer número creo que empezaba en la ciudad de los hombres halcones. O sea que, bueno, bien, ahí anduvimos leyendo lo que se podía. Por aquel entonces sale Trinca. Y bueno, pues nos apuntamos un poco a la jugada. Me estoy saltando toda la etapa bruguera de Ibáñez y todo esto porque ya he dicho que no tengo sentido del humor. Y yo aquello no lo leía. Eso circulaba alrededor tuyo, pero yo no lo leía. El lector de Bruguera no ha sido. Sin embargo, y este es un álbum clave. Fundamental. Este álbum yo lo descubrí en un tebeo de Mortadelo. De 4 páginas en 4, 2 en color, 2 en bitono, ¿no? No, era... Directamente 2 páginas de... ¿Y qué era? ¿Bitono cómo se publicaba? No, en color, era en color. Se publicaba en color. En la barbería, según me cortaban el pelo, teque, y de repente digo, coño, Blueberry, 2 páginas. En esas 2 páginas en las que está en la mina, que le disparan y se queda ahí encerrado y tal, dije, ¿esto qué es? Pues dije, muy bien, Blueberry, tío. Y así descubrí el cómic de aventuras franco-belga, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Luego ya, obviamente, me hice con toda la colección, la mitad de la cual no merece el esfuerzo, pero bueno.
Hablo de la juventud, etcétera, etcétera. O sea, el canon bien, lo demás de Blueberry fuera. El canon es fantástico. Eso lo tenemos todos claro, ¿no? Sí, Que sí, lo otro... el resto es coleccionismo. Lo otro es coleccionista. Hablando de coleccionismo, ¿tú eres coleccionista o te lo saltas? Soy muy coleccionista. Sí. Sí, O sea, si hay un número que sabes que es horrible, pero vamos a ver, está en el medio... Apaches, por ejemplo, nunca lo compré. Ah, bueno, o sea, hay un límite. Hay un límite, efectivamente. Apaches mezcla... Es el remontaje de con todas las páginas originales. Sí. Dije, le van a tomar el pelo a su tía. Yo esto lo tengo muy claro con el S. Nunca compré el tercer episodio de Crisis Final. ¿Sabéis por qué? Pues eso. Y ya me ahorré el resto. Luego me congratulé porque dice que nadie lo entendió. Pues nada, no pasa nada. Pero bueno, Blueberry es otro gran descubrimiento para mí de los años 30. Conan es el otro, porque yo creo que esto ya estamos en el año 73 o algo por el estilo. Y poquito más tarde se muere Franco y llega el año 77 y el 78, donde nace Totem. Y ya es la época donde empieza el boom del cómic llamado adulto. ¿Y cómo te pilla el boom? El boom me pilla desde el número 1. O sea, ahí sí que eres de los que... Esto es lo que estaba buscando, ¿no? Lo que llevaba 10 años esperando. Lo que pasa es que es cierto que Totem era muy irregular. Bueno, cada uno tiene sus aficiones y yo, por ejemplo, a Valentina me la he saltado tranquilamente. Pero entiendo que haya gente muy aficionada. ¿Corto maltés? Corto maltés, tengo mis regular. Dificultades con él. Vamos a ver. Estoy pensando los tótems de Totem, sí, ¿no? Sí, sí. Porque me queda Moebius y Muñoz y Sampaio casi, ¿no? Bueno, Muñoz y Sampaio y Moebius están muy bien, de acuerdo. Vale. El problema sería Corto Maltese, con el que estoy en desacuerdo gráficamente, que me parece un batiburrillo un poco difícil de seguir en ocasiones, y bastante tópico en el guión. O sea, casi es un diccionario de la corrección política de izquierdas, ¿no? Vamos a hacer la revolución, tal, no sé qué, y con unos mensajes... Bueno, que vamos a ver que han pasado 50 años. Igual el momento era más sorprendente, pero ahora aparece casi la definición del posmoderno que sabe que está en la aventura, ¿no? Efectivamente. Y a ti ya desde el principio no te... A mí me chirriaba un poquito. Yo me hice más de 1984, quizá por mi afición a la ciencia ficción y porque salía Corben. Y luego además porque salía Maroto haciendo cosas vergonzosas como imitar a Buscema y copiar literalmente viñetas, y esto te hacía mucha gracia. Pero bueno, digamos que ahí en líneas generales hemos descubierto a gente muy, muy interesante. Igual no maestros, pero bueno, gente potente. ¿Carlos Jiménez lo lees por esa época? Yo a Carlos Jiménez le sigo desde Delta 99. Sí, a mí Carlos Jiménez siempre me ha gustado. Incluso, fíjate que le perdono las últimas cosas. Sí, así como un... Joder, es que ha estado toda la vida conmigo, ¿no? Y aunque esté un poco senil, pues, oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿Para Cuello si todo esto lo descubres en las revistas o eso ya es más papel vivo? No, lo descubro en el papel vivo. Sí, pero bueno, ahí nos vamos arreglando con esto. Cimoc. Yo soy el tío que tiene la colección completa de Cimoc, incluidos los 10 aquellos... De Roland. ¿Los tienes? ¿Los 10? Bien. Es que va de guay. Estamos hermanos. Tengo solo uno, de Roland. Vale. Pero eran muy malos. Por eso tengo solo uno. Estroncio y no sé cuántas cosas más, pero bueno, hay que reconocer que Cimoc hizo bastante por nuestra educación comiquera. Yo lo he traído porque tuve en la carpeta un dibujo de... Cuando iba al instituto tenía un dibujo de Bogey en la carpeta. De esto que nosotros llevaban al grupo de música. ¿Tú llevabas esto? Uno de esos, pero sí. Es un raro, cuidado. No. Si no conocéis esto, estáis pecando contra... la divinidad del cómic. Tenía miedo de si había envejecido muy mal y tal, pero yo creo que aguanta bien. Yo creo que también, no lo he leído de hace mucho tiempo, pero... Que justo ha salido ayer. Pues. Esto es nuevo, claro. Nuevo la Pues esto edición. Es de obligado cumplimiento. A mí particularmente me encantó. Bueno, aparte que Segura me gusta mucho, ¿no? Segura es que yo creo que es un gran guionista un poco minusvalorado porque como ha hecho mucho género, claro. Viene de la tradición casi más obrera, ¿no? Del estajista, Sí. Pero no, a mí Segura me gusta mucho. Y Sánchez me parece que hace bien el trabajo, a pesar de que no fue muy prolífico. Lo cierto que... Bueno, por ahí andaban Jordi Bernet y todo aquello. Segura hizo... No sé si recordáis unas revistas que duraron muy poquito, que eran Metropol y Cao. Cao fueron 4 números y Metropol 15 o algo por el estilo, ¿no? Donde estaba Manfred Sommer y demás. Y a mí, yo debo reconocer que aquel tipo de cómic me gustaba mucho. Me parece que era el cómic que había que hacer entonces frente a lo que se estaba publicando habitualmente. De paso, tengo que decir que además de no tener sentido del humor, tengo un odio bastante irracional a la línea clara. Así que Cairo... o sea, quitamos Cairo por un lado y el víbora y todo esto, ¿te interesaba o eso menos? Parcialmente, solo como elemento social, no desde el punto de vista estilístico. No te llamaban demasiado las... No, estéticamente nunca me gustó demasiado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Insisto, estos son mis Y en cómics. el boom, en extranjeros...
Bueno, en extranjeros había otra revista que duró solo 12 números, también, que fue Vértigo, donde pues estaba Christine y Bilal haciendo las falanges del Orden Negro, Lucier, la nave de piedra, como era aquello, sí, el navío de piedra. El navío de piedra. Y estaba Lucier también. Con Gotchinger hacía algo también. Felina igual. Felina Salía allí. Y bueno, digamos que en líneas generales a mí me parece una revista muy interesante. Y luego Jonathan Cartland aparecieron también un par de episodios de eso, no lo tengamos en cuenta. Mientras tanto, por supuesto, habían salido los McCoy y todas esas cosas que en líneas a mí no me gustan, ¿eh? O sea, McCoy no me gusta, Herman no me gusta. Perdón, Herman. Y vamos a tener dos o tres palabras, serie, desde el respeto, Jeremiah no me gusta. No. A mí una de las cosas tontas que tenía ese cómic Comanche sí. era... Comanche sí, pero porque no era guión suyo. Es de Greg, sí. Si recordáis, en la parte de atrás de Jeremiah había una fotografía de Herman y decía algo así como: por fin me he decidido a hacer mi cómic personal, porque después de todo, si sabes dibujar, sabes escribir. Y dije, joder, es un clampollez. Esto no tiene sentido. Y se demostró, porque todas las historias de Jeremiah eran la misma, dibujada de diferente manera. Pero sobre todo te ofendió. Me ofendió. Sí, me sentó muy mal. Yo me solidaricé con los guionistas y dije, este tío es un poco capullo. Con perdón, para los que disfruten de... Bueno, y luego Herman se nos ha hecho un poquito viejo también, compañero. Eso pasa mucho, ¿eh? Y su hijo es un poco desastre guionizando. Bueno, vale. No te lo voy a discutir, no es mi guionista favorito. Hay que reconocer que, bueno, cuando hizo con Van Hamm aquello de la boda, me pareció... La de Luna de Guerra Luna de Sangre. Luna de sangre. Bueno, sí, el de Van Hamm. Hay una de Van Hamm con Herman, es fabulosa. La boda de sangre. Eso sí que son bodas de sangre total. No, pero digo que eso sí que era una boda de sangre. ¿Esto se ha publicado ahora? Han recopilado en un tomo hace unos años Falanges del Orden Negro y Partida de Cada. Que en un principio no le veía mucho sentido pero tiene... Sí, pero es demasiado pequeño el formato. Pero bueno, todo el resto de su obra está publicada en formato grande, está como Dios manda. Bueno, pues estos dos tíos a mí me parecían soberbios. Incluso Bilal, en solitario, en la Feria de los Inmortales y todo aquello, hombre, era demasiado deudor de Jodorowsky y cosas por el estilo. Pero ¿Y has seguido con Bilal, con los últimos y todo esto? ¿O no, ya te has bajado, ¿no? Yo creo que me he bajado de todo ya, Me estoy bajando del cine, como que fíjate, me estoy bajando del cine, no me estoy bajando cine, no seáis piratas, ¿vale? Bueno, no, sigo leyendo cómics. Toda esta gente en los 80 yo creo que conforma un fenómeno de entusiasmo por el cómic, ¿no? Mucho antes de que entrara aquello de la novela gráfica. Se me ha notado, ¿no? Que no me gustó lo de la novela gráfica. Está clarísimo que no te ha gustado. Bueno, llegaremos un poquito más adelante. Estamos cerca ya. Luego llega Watchmen, como aquí están dos colegas que el otro día ya hablaron ampliamente de ello, lo dejaremos ahí. Los superhéroes, yo creo que Miller hizo un magnífico trabajo en Daredevil y creo que es su mejor trabajo, pero estoy dispuesto a aceptar que hay a quien le gusta más El Caballero Oscuro. ¿Born Again lo consideras parte de ese Daredevil o...? No, lo considero parte de ese Daredevil, pero lo considero inferior a los dibujos. Ya sé que Miller no es el mejor dibujante del mundo, pero es un tío que estructura como nadie la página. Mejor creo que Mazzucchelli. Pero bueno, es insisto, y en ese punto ya no podemos entrar en discusiones. Bueno, a todo esto me he ido saltando cosas, ¿no? Pero bueno, Watchmen y Alan Moore. ¿Todo Alan Moore? Pues igual no. Y como ejemplo, el Amnios Natal, que me parece... ¿Providence, si has podido? No he leído nada de Providence. Ya te digo que me estoy quitando. Pues sí que te estás quitando, ¿eh? Sí, pero... Pero bueno, llegaremos al final y veremos cómo sigues leyendo, te veo. ¿sí? Bien, vale. Tampoco vamos a dejarlo. De todas maneras... Vamos a ver, yo era muy completista hasta que descubrí que el completismo te lleva a acumular cosas que no están bien, porque nadie, ni el mejor, ni en cómic, ni en literatura, ni en nada, hace continuamente obras maestras. Entonces, bueno, haciendo una selección previa, vamos a ver, eso tiene el peligro de que te lo compras, luego tienes que deshacerte de ello porque no te ha gustado, ¿no? Ahí está. Por aquella época, ¿qué más tenemos? De la época del boom, de las que tienes marcadas, yo aparte he traído Bourgeon y Las Tierras Oscuras. Esto es una cosa que igual nunca tuvimos claro la importancia que tenía. Lo consideramos un álbum, yo particularmente, un álbum de aventuras bien dibujado, y en una segunda lectura la obra crece y ¡puf! Acaba siendo algo tremendo. Te ha pasado lo mismo. Te ha pasado lo mismo, ¿no? También lo lees, es que se lee muy bien como una historia de aventuras y va, qué bien. Y luego entras en detalles y te quedas acojonado, con perdón, de esto, ¿no? Del tipo este, y
Los compañeros del Crepúsculo, exactamente lo mismo, que me parecen dos superobras. No estoy tan de acuerdo con lo que siguió. De hecho, a mí la continuación de esta cada vez me gusta más. ¿Sí? Así como Cian, me da todavía tengo que cogerlo con ganas para... A mí me da la sensación de que la continuación de esa nace de una idea de hacer algo, distinto. luego se le va la pinza y deriva en otra dirección, desperdicia las primeras páginas. Me parece una obra un poco errática. A mí quizá igual me gusta por eso, ¿no? Yo veo que en vez de ir a lo clásico que era, tenemos a Isa, vamos a usar a Isa, ¿no? Pues sí. te cuenta una historia completamente distinta que sí que creo que tiene chicha. Igual sí que empieza un poco errática, ¿eh? Pero luego creo que lo une bien con una Isa que para nosotros ya es un mito y la usa en ese sentido. O sea, yo luego, o sea, la primera vez que lo leí en su momento cuando salió dije, bueno, pues ya está el señor mayor y esto. Y luego cuando lo volví a leer me pasó un poco, no lo mismo que esto, pero sí el decir, me ha gustado más de lo que... Sí, bueno, igual tengo que leerlo otra vez, solo la he leído una vez. Bueno, en ese sentido, pues, ¿qué vamos a hacer? Y de los ochenteros, ya te he traído a otro que referenciaste, hablabas sobre todo del archivista, pero archivista porque era muy grande y llamaba mucho la atención, ¿no? Pero al margen de eso, yo creo que toda la obra de estos individuos, pues es impresionante. Hombre, además entronca igual con lecturas juveniles, ¿no? Con Verne, con... Sí, pero al margen de eso... Bueno, pero vamos a ver, ya no es eso. Es un poco más, eso como referencia y luego una construcción tremenda en casi todos los órdenes, en el gráfico, en el intelectual y en todo, ¿no? O sea, esta gente son unos tremendos. Bueno, mientras tanto estaba por ahí Jodorowsky, Moebius haciendo el Incal, que a mí me parece una broma muy divertida, y después de conocer a Jodorowsky uno tiene la sensación de que en realidad se ha pasado la vida vacilando al personal. Y dice, va, voy a escribir esto. Él mismo confesaba en una entrevista que le hicisteis... Bueno, sí, justo después tuyo. Eso es. Él confesaba en aquella entrevista que decía, no, yo pongo a escribir y ya saldremos por algún sitio. Oye, un poquito de plan, ¿qué tal? No. Yo me pongo a escribir y ya. Pero si te metes en Hombre, jardines, se nota, ¿eh? Se nota, claro que se nota. Pero bueno, yo pero quizá con Moebius, claro, teniendo ese talento gráfico, pues permite es que esos desbarres vayan a... Es algo estremecedor, ¿no? Pero afortunadamente ha dejado sucesores por ahí. Bueno, como tengo que marcharme dentro de un cuarto de hora, llegamos a la etapa aquella de 5 en la que... Pues habla de Watchmen, Question sería importante también, Question, ¿no? Question es muy importante, yo creo que... Bueno, la etapa de O'Neill y Cowan, ¿no? Que son 30 y tantos números que están muy bien y que de alguna manera se salen de la ortodoxia de la peña. Y luego toda la etapa de Vértigo o el prevértigo, ¿no? Que sería el Vértigo antes de Vértigo, ¿no? Eso es. Yo leí el primero de Sandman, que no sé si sabéis, lo publicó en Grappa, pero lo publicó en Grappa. En Universo de C, dentro de otra colección. Eso es, en una colección de Vamos a probar cosas. Eso es. Y no me gustó nada. Y cuando apareció el número 2, que anunciaban el 3 y el 4, dije, bueno, voy a repetirlo por si acaso. Y dije, joder. A veces una primera lectura es traicionera como pocas, ¿eh? Porque no prestas atención a los detalles o a veces va rápido y no es bueno, no es bueno. Las cosas hay que leerlas con tranquilidad y con buen funcionamiento. Y la verdad es que, bueno, pues Sandman se me quedó ahí en la cabeza junto con otras muchas. Yo soy muy de Vértigo, las cosas como son, a pesar de que nos ha dado muchos disgustos y desengaños, pues sin embargo sigo leyendo todo lo de Vértigo y luego digo, ¿por qué? Pues no sé. El otro día hablábamos, ya después de la charla de estos dos amigos, ya en el bar, que es donde se van a hablar de estas cosas, de qué buena serie hubiera sido Fábulas si hubiera terminado en el número 50, por ejemplo, ¿no? Y nos amargó la vida prolongándose 100 números más. Nos amarga la vida porque yo creo que los lectores de cómics somos bastante mitómanos y cuando entregamos nuestro corazón a algo queremos que siga siendo estupendo. Nos damos cuenta que el amor y la revolución tienen un gran enemigo, el tiempo. Esto está sacado de la película Los Profesionales, como sabrán algunos buenos lectores. Sabíamos que ibas a citar. En paralelo un poco con Vértigo, es cuando surgen también en Estados Unidos un precedente de la novela gráfica que tampoco te gusta como concepto. Sí. Que en ese momento se llamó el cómic independiente americano, ¿no? Que también tenía su sentido el título. Bueno, yo me y en esa mucho... hay bastantes autores que sí que te interesaron y que ofrecían algo un poco distinto a lo que era Vértigo, que Vértigo era un camino adulto, libresco incluso, pero casi todo desde un punto de vista fantástico, ¿no? No digo muy cerrado, pero sí que había unas directrices bastante claras, al final estilísticas. Era un cómic que ya venía marcado incluso por el formato, 20 páginas, etcétera. Y aquí ves otras cosas, hablamos ¿no? de Dragon Quarterly. Hablamos de Dragon Quarterly, de Fantagraphics, hablamos de tus hablamos, amigos, hablamos de tu favorito. Este quizá es muy posible sea mi cómic favorito.
de Así, toda la mi historia. cómic favorito del mundo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Igual podría entrar en discusión en si de repente me sacáis otro, digo, pues bueno, igual. Pero si tú me dices cuál es tu cómic favorito, es este. ¿Qué? Bueno, el ser humano es contradictorio, tío. Eso le honra, que a pesar de ser línea clara. Pues no importa. Esta estructura, esta historia, esta narración, esto, bueno, a mí me pareció... Buah, hay que Es muy sepan, curioso ¿no? porque es un autor coetáneo a Chris Ware, que se ve luego influenciado por Chris Ware en Sí, esta sí, obra, sí, o sea que... claramente. Sí. Pero La- a mí esta, y ya había leído La vida La vida está está bien bien. si no te rindes. Y también te gustó, que ¿no? también Sí, me sí. gustó mucho, pero esto fue un descubrimiento que me dejó... O sea que, si hay que decir, yo digo esto, ¿vale? Y del independiente americano, ¿qué más? Pues lo tengo apuntado por Close, aquí. Bueno, Joe Lutes... Matt, bueno, Lutes me pareció el juego de manos, Sí, me pareció precioso. fantástico. ¿Y Berlín qué? ¿Qué te parece? No, ¿qué pasa con Berlín? Que tú sabrás. Si quieres ir a buscarle y meterle en vereda, yo te pago el viaje, si Porque crees. ya está bien. O sea, llevamos 5 años esperando Berlín. No, Lo dices como si tuviera que hombre, dibujarlo algo yo. tendrás tú de acuerdo. Podrás llamarle y decir, tío, soy tu editor. Pero perdona, le presionan sus editores capos que son alemanes y no Hostia, consiguen nada. claro, ¿Qué va verdaderamente por muy estás despistado que perdido. seamos? No tenemos nada que bueno, hacer. la verdad es que toda esta Adrián Tomine, que acaba de publicar también Mire, sí, con... espectacular. Sí, el Intrusos. Eso es, con la edición de... Sapristi, ¿no? De Sapristi, Roca. de Sí. Roca Editorial. Bueno, pues es una gente que de repente, a pesar de lo que Koldo ha desvelado, que no era fan de la línea clara, pero me parece... Al final va a ser que yo soy muy seguidor del cómic americano. Va a ser eso. Y que no es una cuestión de líneas o demás, sino simplemente que me puede más la narrativa. Es cierto, yo soy muy americano. En cine, por ejemplo, yo soy muy americano, lo reconozco. Pero comparando con estos americanos, el movimiento francés paralelo un poco posterior de la asociación de Trondheim, Sfar, Bluch, Blaine, ¿también te interesan o Me no interesan menos? Me interesan menos porque creo que ya parte de eso ya lo he leído antes. Al final vivimos de sorpresas. Estás leyendo algo y de repente dices, joder, pues lo de George Sprott, ¿no? Y dices, ¿qué es esto? Y ya sigue, porque los coleccionistas y lectores ya seguimos. Pues es como cuando ves a Hitchcock y decides ver todas sus películas. Pues esto es un poco lo mismo. Y para seguir con los contrasentidos de mi vida, y para demostrar que no tengo sentido del humor alguno, mi cómic favorito en ese terreno es Calvin y Hobbes. Me parece la repera. Bueno, pero eso es un consenso, ¿eh? No presumas de raro por eso. Bueno, no creas, ¿eh? Es un consenso. Poca gente te va a discutir que está o el primero o entre los más grandes de cómic de humor de la historia. Pues no lo sé. La gente prefiere a Ibáñez. Bueno, obviamente son libros que hay que leer poco a poco, porque al cabo de 6 tiras uno dice, joder, no puedo seguir porque se me va a estallar el cerebro, voy a manejar mejor. Bueno, pues este es otro de los cómics que han De los clásicos que has hablado antes, bueno, los clásicos de esa primera jornada de indies, nos faltaría por citar a Joe Sacco, que también lo tenías entre los destacados. Es el mismo caso que Calvin y Hobbes. O sea, hay un consenso tal al respecto que sería inútil decir que es muy Pero coincides, bueno. ¿no? Es tan bueno que hace un género comiquero que no me interesa en absoluto y me gusta. Que es el reportaje El de no reportaje, ficción. el ¿No reportaje te interesa de no mucho la no ficción. ficción A mí no me interesa nada la no ficción. Y me explico rápidamente para que no haya dudas al ¿Ninguna? funcionamiento. Creo que... Vale, va. Joder, me estáis dejando hoy un poco así... Hemos venido preparados. Ya veo, qué miserables. No, la no ficción, la ficción me interesa más que la no ficción porque permite a los autores ser más libres. Yo esto lo descubrí viendo una película, el caso Matei. Al final del caso Matei hay una nota que dice, nadie sabe quién mató a Matei. Joder, pues en lugar de contarme la historia de Matei, me cuentan la de un industrial italiano que tiene tratos con la mafia, etcétera, etcétera, que en lugar de llamarse Matei se llama Rocco, y al final me dicen que lo ha matado el Comando de Liberación de la Provenza, pues dice, vale, cojonudo, ya sé, hay una explicación. Pero igual a mí no sé, a mí sí que me interesa que no haya una explicación, sí que me interesa que así es la vida, ¿no? Nah, pero Eso pasa. ¿te interesa que exactamente se refiera a unas personas en particular? Mira, hace poco entrevisté a Alicia Navarro, se llama. Sí, se apellida Navarro el Sí, nombre, sí. la del... Que ha hecho lo de Adelaida García Morales. Que ha habido un jaleo porque su marido puso 2 páginas en El País quejándose de que esa mujer hubiera utilizado el nombre de Adelaida García Morales para escribir una novela en la que no quedaba muy bien. Y
y ella se defendía diciendo que había dicho que era ficción. ¿Dónde están las fronteras? A mí me da igual que sea Adelaida García Morales que sea Pepita López. Ya sé que para ella tiene el añadido de que si pones a Adelaida García Morales va a haber una gente que se va a interesar y va a comprarlo, pero esto me parece un truco comercial. Si tú quieres escribir una novela y dices que no tiene relación con esa persona, no pongas el nombre de esa persona. Y si no, atente a las consecuencias, quiero decir, no en el terreno jurídico, sino atente a la vida de esa persona y cuéntala tal como es. Entonces, Bueno, pero estamos hablando de no ficción que sí se atiene, ¿no? Porque si yo saco por eso digo que me Scorpio gusta. es porque sí que cumple, o el caso de que me sorprendió que me lo citaras porque es una obra que pasó bastante desapercibida. Ya, pero a mí y me que- encantó. Me parece que es una forma de contar parte de... Estamos hablando del negocio de los negocios, de... Me parece que es una forma de contar parte de la historia reciente, minuciosa, detallada y muy bien contada. Igual te gustó porque es muy periodístico la labor que realiza. Bueno, Saco también es periodístico y quizá por eso me gusta al final. Sí, porque por ejemplo Delil no es periodístico y él lo explica. Él Eso dice, es. yo soy una persona que pasa por ahí, una persona que cuenta lo que ve, Pero me gusta y, es, menos. y es un concepto distinto, claro. Me sí, gusta sí. menos. Yo creo que ahí está, tendríamos esto, el motivo de... Y con estos entramos, para acabar ya, Sí. en el terreno que no te gusta, que es Eso. la novela gráfica, y en el que he visto que has citado unas cuantas cosas. No, bueno, voy a mencionar rápidamente. dejado- A mí hay una cosa que me pone muy de los nervios en el cómic de 20 años a esta parte, y es, joder, soy un adolescente que está jodido porque no liga y me salen granos y no tengo un duro y voy a contar mi vida en un cómic. O sea, la autocompasión, ¿no? Eso es, y así 3.000 cómics. Reconocerás que eso existe a puñados. Existe, lo que pasa es que luego estudiando, porque como se salió eso, estudiándolo, es bastante menos de lo que hay. Igual que de enfermedades, no sé qué, al final sigue habiendo más polares, sigue habiendo más de humor, sigue habiendo más de Sí, ciencia claro. ficción. Sí, sí, está. Sí, pero en el terreno de la novela gráfica hay No, un estoy altísimo. dentro del terreno de la novela gráfica. Sí, lo que pasa es que llama más la atención porque es un terreno que no se había explotado y por eso ahora aunque haya, es como decir, hay muchísimo cómic de la guerra civil. Dice, no, perdona, este año han salido dos, ya no han pasado otros dos, pero no había ninguno, entonces sí que da esa impresión. Pero sí, sí, tienes razón que es un género que existe más Y de es lo muy que... recurrente y luego además... Y ya que me permite perdonarás, mucha morralla, sí, pero hay que mucha decirlo así. morralla porque en realidad hay montones de gente que no sabe dibujar y que se pone ahí con entusiasmo y dice todo cuela porque estoy contando mi vida. Un poco Bueno, pero lo que decíamos. vamos a llevarte a la contraria. Un ejemplo de lo que citas es un autor que precisamente no destaca por tener un dibujo especialmente atractivo o virguero, Pero tiene una narrativa pero es un gran estupenda. narrador, sí. Alex Entonces, Robinson, Alex Robinson, Y te- Malas a ti sí te Ventas, gusta. A mí me encanta y me ha encantado nuestro universo en expansión. Claro, que porque es el además más ahora tienen la reciente, experiencia- ya está más cerca de mí. claro, ahora que tienes experiencia de paternidad y tú la tienes cerca, no te digo que Sí. acabas de tener un crío, no estoy diciendo No, eso, o sea, sino que acabas de ser abuelo hace tener poco nietos. y entonces estás viendo un poco de cerca. Sí, o sea sí, que- sí, me parece. Pero eso pasaba también, quiero decir, también te ves reflejado porque te pasa cuando yo tuve hijo que ya tiene 40 años, o sea que esas mismas cosas te pasaban, esos problemas cotidianos. Pero bueno, no es un problema de identificación porque también estoy en contra de la identificación del lector con la obra. Creo que Así es un recurso problema. fácil, y que hay veces que Claro. cuando están jugando y te presentan un personaje negativo, dices, qué mal hecho está, dicen, Claro. hombre, no, No, no. no tiene por qué estar listo como tú crees que Me eres. estoy dejando guiar por Claro. la parte más oscura de mi personalidad. Por ejemplo, en Arrugas, que es el que tu favorito de Paco Roca, Sí. que ya no está en el tan consenso como era antes, que era el mejor, quizá el problema es la identificación, ¿no? No, en absoluto. Yo tengo la sensación de que voy a vivir 2000 años y con un cerebro estupendo. Igual un poco jodido de las rodillas, pero el resto muy bien. Pero sigue siendo tu No, obra favorita. Sigue siendo mi obra favorita porque creo que utiliza los recursos con esas páginas en blanco casi. Que todavía nos devuelven, ¿eh? Nos devuelven como defectuosos ejemplares. Ah, sí. Todos ¿Creen los, que- cada X tiempo sigue llegando algún ejemplar, ¿eh? Y que nos lo han devuelto por Qué bueno. defectuosos, sí, sí. Bueno, pues se ve que hay gente que no, no lee demasiado bien los cómics. Bueno, pero que me parece que utiliza, aunque el dibujo pueda ser más flojo que el de posteriores, creo que narrativamente es un cómic importante para el mismo Paco Roca y No, no, para sin los duda. demás también, ¿no? Al margen de que luego, joder, verdaderamente te guste mucho La Casa o el resto de las obras. Podríamos discutir sobre El invierno del dibujante, pero es más conceptual que Vale. estético, porque no cuenta todo lo que pasó y entonces le echamos en Vale, cara. nos quedan 5 minutillos, entonces Sí. aprovecho, solo quiero que cites un poco estos dos que he traído, porque Sí. eran tanto hablar de novela gráfica y en este último grupo habías metido Scalpez, que es precisamente Bueno, género que- puro, duro pero y bien no hecho. es novela gráfica. No, por eso digo, que lo citabas y salís un poco de esto y ese era al género. Scalped es un género negro potentísimo, narrado de manera asombrosa y además aprovechando incluso hasta los defectos de la publicación. No llego, hay que meter un feeling aquí y haciendo que ese número suelto sea
coherente e interesante, aunque no esté tan bien dibujado como el resto, ¿no? Yo creo que eso es un trabajo de una edición estupenda, contando con dos autores superlativos, ¿no? No puedo decir lo mismo de Bastardos Cabrones, ¿cómo es? Lleva dos, tranquilo, dale tiempo. No, pero el dibujo es muy No te- inferior, me no te- parece, no te a llama Ceguera tanto. aquí, ¿no? Y luego te traía este paquidermo porque citabas a Peters y además es el ejemplo de eres muy anglófilo, pues Sí. por lo menos un francófono que sí que has defendido y encima que has elegido una obra de estas también que han pasado como Rara. muy desapercibida, muy rara, un melodrama en los 50 en Suiza, Sí, sí, pues pero bueno, fantástica. melodrama fantástico en varios sentidos. Yo te diría que creo que es el mejor dibujo de Peters, ¿eh? De toda su carrera. Por eso me gusta mucho y luego porque la historia también es muy, muy interesante. Vamos a ver que me gustan Píldoras Azules y me gusta A Ama, Ama no me gusta. A Ama no te Eso gusta. ya te lo dije. Demasiado Jodorowsky. No me gusta, eso, demasiado Jodorowsky y una ciencia ficción un poco Pero Lupus sí. discutible. Lupus me gusta mucho, por ejemplo, ¿no? Pero ya no es ciencia ficción, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, Eso podemos Paquidermo discutirlo cuando tengamos tiempo. o Paquidermo la leche. Y lo que quería era acabar ya en alto y decir, de Sí. los últimos que has leído, Tengo más, dime ¿eh? el... Sí, hombre, tienes 100. Sí, tengo Pero tenés 2 minutos. Bueno, creo que quiere colgarlo en... Sí, el listado suyo luego lo vamos a poner en Facebook y lo vamos a colgar pues para que la gente vea hasta dónde llega el... Hay otras muchas el cosas, extremo de... pero tener en cuenta que esto es un... Es que es un hombre muy culto y ahora tiene que irse a ver danza. Si no, estaríamos aquí un buen rato, pero no le da para todo. Ya, No le da para todo. pero vendré la próxima vez que estén Koldo y Miquel A y ya meterlo. discutimos de esto y de lo que... Pero a lo que iba, quiero que acabes con el Sí. último que te ha gustado de los últimos 4 o 5 meses. ¿Cuál es el que te has dicho, viva los TVOs? El último me lo llevé hace 15 días, lo leí esa misma noche, me quedé pegado y sigo pegado. Por todo. Porque creo que es un guión asombrosamente inteligente, estructurado de manera, bueno, que vas de salto en salto creyendo que te vas a caer en la siguiente viñeta y además con un dibujo perfecto, apropiadísimo a lo que se cuenta. Lo que fondo y forma es lo mismo, ¿no? En esta obra. Efectivamente, hay veces que puedes diferenciar una cosa de la otra, pero esto me parece, aparte que... Viene a Guecho, por cierto. Bien hecho, pues ya haremos alguna entrevista, ¿no? Ya veremos. Sí. Pues yo creo que de vez en cuando vuelvo de nuevo a la casa madre, o sea, a los cómics, y es gracias a cosas como este, ¿no? Yo vengo por aquí, y va Fernando y Miquel y otra gente me dice, llévate esto, que es buenísimo. La mitad de las veces lugo viene y no. Y nos dice, bueno, no estaba mal, pero yo he leído mucho. Os voy a decir una cosa, Miquel se empeñó en que me llevara a los muertos vivientes. Hoy es el día que sigo coleccionándolo, pero lo dejé de leerlo en el número 8. 8, bueno, 8 has leído. No está 8 mal. leídos, sí, No sí. está mal. 8 por 6, 48. O sea, Sí, está, sí. Te leíste los 8 seguidos. Claro, porque me los llevé de golpe. No, creo que me llevé 7. Y luego el 8 más o menos termina un ciclo y ya. Y sigo comprándolo, porque dije, no, va a hacer un feo a Miquel. Es que recomiéndale así a alguno muy caro. Porque va que compre. Claro, no, Cuando lo dejes, ve a Robert Kirkman pidiendo por la calle, joder, tío. ya. has dejado mi serie, Pero no voy a tener problemas de conciencia por eso. Bueno, pues Y bueno, esto ha sido más o menos esto. No sé si queréis preguntar algo detallado. da tiempo para una pregunta de un minuto si alguien quiere. Manga no leo nada. Sí, he apuntado aquí Taniguchi. a Taniguchi, me parece el mejor de eso, pero tampoco he leído tanto como para decir es el mejor de todos. De los que he leído es el que más me gusta. Y el Adolf, también Adolf leí también. en su momento. Incluso la Akira. No me gustó nada Akira. Ya, lo siento, yo creo ¿Pero que no fue- te gustó desde el principio o que al final era un rollo y no sabía dónde desde iba? el Y... principio, siempre me sentí incómodo con esto. Y sin embargo me lo leí entero, que eran 14 tomos, Sí. por el estilo, ¿no? Porque siempre... Yo soy muy malo como jurado en los certámenes narrativos, porque igual te empluman 40 novelas de 500 páginas y voy por las 300 y sigo pensando que se va a arreglar. Y no es cierto. Si tú has leído 50 páginas de una novela y es un desastre, seguirá siendo un desastre, pero siempre espero, ¿no? Y con Akira me pasaba algo semejante. Pero no he leído mucho, ¿eh? Debo reconocer que Taniguchi me gusta y poco más. ¿Y qué tal el sentido de lectura oriental? Bueno, no me incordia, ¿eh? No, al principio te sientes un poco raro, pero como los volúmenes tienen 500 páginas cada uno, para la página 200 ya te has hecho. No, es cierto que a veces te sorprendes yendo al tipo de lectura occidental, pero no es demasiado problema. No ese es el problema. Mi problema es estético con el manga, fundamentalmente. Sus dibujos me parecen muy repetitivos, aunque entiendo que hay autores que no lo son, ¿no? Taniguchi, pues, es un tipo que se repite, pero se repite a sí mismo, mientras que otros repiten el canon
y son todos iguales. Pero no, mi problema es, yo creo que es más estético que otra cosa. Y bueno, y mi americanización, como ha quedado claro. Eso ya no te vas a librar de Eso eso. no me va a librar. Pues Pues nada, lo nada. vamos a dejar aquí. Eso es. Muchas gracias, Félix, por Nada. haber venido a hablar de TVOs. Te veo, joder, qué bien. Te veo. Y el próximo mes más con otra persona. Vale. Pues podríamos seguir con él, pero...